Buenas tardes Sandra, buenas tardes Jesús, buenas tardes José Luis. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema, yo creo, apasionante, como dirían algunos, y es el gran apagón. Y digo apasionante porque básicamente en los últimos, yo diría, 40 años o 50 años apenas hemos tenido apagones, y cuando lo hemos tenido, cuando se nos ha ido la luz, ha durado minutos o ha durado 1 hora o 2 horas máximo. Pero esto ha sido una nueva cosa que no habíamos experimentado. Yo por lo menos no recuerdo que me hubiera ocurrido o que nos hubiera ocurrido nunca. Estoy seguro que en algunos pueblos sí, pero que se vaya la luz durante 10 o 12 horas y en algunos sitios hasta 14, 16 horas, pero en toda España es un tema fuerte. Y quería que lo viéramos hoy, en primer lugar, pues por las razones que no las sabemos y hemos oído seguramente muchas. En segundo lugar, dejando aparte las causas, pues es más bien entender qué debería hacer una sociedad como la nuestra en caso de que surja un nuevo apagón. Por ejemplo, deberíamos tratar de cambiar la situación. ¿Es posible que la podamos cambiar? ¿Tiene sentido? ¿Cómo funciona España a este nivel de dependencia eléctrica? Yo creo que estamos bien en general, pero eso es lo que quería contrastar con vosotros. ¿Quién quiere hablar? Yo siempre estoy dispuesto. Pero hay muchas noticias que han dado desde ministros hasta el presidente del gobierno en la prensa que a mí me sorprenden. ¿Qué es Red Eléctrica Española hoy REIA? Parece que el gobierno no tiene nada que ver. Da la impresión, escuchando a algunos ministros, e incluso al presidente del gobierno en su intervención, que el gobierno no tiene nada que ver. Que yo sepa, y es que estaba buscando la lista, primero, el principal accionista de Red Eléctrica es el Estado español con el 20%. El segundo más importante es don Amancio Ortega, dueño de Zara, pero a nivel personal, con un 5%. El tercero, BlackRock, un gran fondo de inversión, con un 4 y pico. Pero el principal, el que nombra al presidente, porque he visto la lista de presidentes, que es lo que iba a sacar los presidentes. De la lista de presidentes de Red Eléctrica, ministros han sido unos cuantos. Y cargos públicos todos. A lo mejor es un puesto muy disputado y muy querido, porque es el con más alto sueldo dentro de una empresa de compartición pública ahí. Creo que está entre 500 y 600.000 euros el sueldo del presidente de Red Eléctrica. Con lo cual es un puesto muy apreciado. Pero quien manda en Red Eléctrica, en la gestión, a ver, no nos vamos a... Porque yo he oído decir cosas que me sorprenden. Es el gobierno de turno. El PSOE, el PP o el que gobierne, el que nombra al presidente, el que tiene el sartén por el mango, más de otra forma. Y eso sorprende a uno. Yo luego, otras cosas que me llaman la atención, que me han llamado la atención de ese tema. Luego entre los servicios públicos, que es mi tema preferido para discutir con José Luis. He visto que los intereses de las eléctricas, de las nucleares y tal. No, un poco de seriedad, cojan ustedes internet y mire, ¿quién es el principal operador eólico y solar de España? Una pregunta sencilla. Se puede contestar. El siguiente y el siguiente. Ahí hay una diferencia frente a las eléctricas. En ese sector, ACS y la antigua empresa de ACS Cobra están en tercer y cuarto lugar. Cobra ahora es de una empresa, en mayoría, 51, de una Bici, una empresa francesa muy importante, pero el 49 sigue siendo de ACS. Por lo tanto, no van a estar contra la energía solar y eólica, y ya la energía solar y eólica representa el 70% de la producción, me parece que no van a estar contra la energía solar y eólica. Tengo una ligera impresión que debemos empezar a plantear la cosa seriamente. Además, en el caso de Endesa, es a nivel mundial una de los grandes. El primero es una americana, la segunda más importante del mundo en producción solar y eólica es curiosamente la empresa matriz de Endesa, Enel, la italiana, también pública, con una participación pública importante. Es la segunda más importante y la tercera es la que no me sale, la española, Iberdrola, que se me va a uno la cabeza. Y hay incluso hasta una pregunta. El único bonito de todo esto es que es bonito que se discuta, se debata, y ahora vamos a cuál es el problema. Se debata todo esto. Pero, por ejemplo, en las nucleares, a lo mejor los que quieren cerrar las nucleares son las empresas eléctricas accionistas de las nucleares. Son las que quieren cerrar las 5 que quedan. Por una razón, porque tienen un coste
en el tema de los cementerios nucleares elevadísimo que no quieren asumir ni quieren poner. Y son las primeras interesadas en el cierre de las nucleares. Debatámoslo, ¿no? Debatámoslo. Para mí, digo como información porque se distorsionan los elementos cuando no se ponen encima de la mesa a todos. Y hay otra información que hay que discutir. Quiero decir, por supuesto, defensa de las energías renovables, de las energías limpias, sin ningún género de dudas. Pero eso requería unas inversiones que no se han hecho para que no sucedan apagones. Y hay que decirlo. Y esa es una responsabilidad de la empresa participada permanente por el gobierno y del gobierno de dirigirlo. Y esas iban en redes y iban en baterías para que no se produzcan estos apagones. En sistemas de almacenamiento, que son baterías. Que también eso sirve para otra discusión que tú has puesto encima de la mesa, que son ¿por qué no han funcionado los teléfonos? Pues también requieren baterías. Las antenas de emisión. Entonces, todos estos temas me parece que es un debate que hay que hacer, que es necesario hacer, pero limpio. Porque cuando vamos a ver, nos van a decir, porque ya resulta un poco cachondeo los tiempos que nos dan para saber por qué se ha producido el apagón, suena ya un poco a cachondeo, con todo el respeto. Me parece que nos están tomando un poquito el pelo. Y este debate hay que tenerlo sobre qué energías queremos, qué inversiones hay que hacer para mantener esas energías y solamente un matiz. Hay un error que no quisiera que cometiésemos en España, defensor de las energías limpias sin ningún género de duda. Que veamos si hay algún riesgo para que no nos suceda lo de Alemania con el gas ruso. Es un matiz nada más. Sí, yo creo que como hacía bien Eloy en su introducción al tema, una vez más, en los últimos tiempos, desde el 20 al 25, hemos vivido un acontecimiento que jamás pensábamos que iba a vivir, estar completamente sin luz, sobre todo, que es la energía que más dependemos en todos los hogares, en todas las viviendas, internet, en los trabajos, en todos sitios, y una vez más volvemos a vivir algo inédito, todos nosotros y las generaciones más jóvenes ya, ni te cuento, que más lo han pasado sin estar sin luz, pero ya estar sin el móvil, eso ha sido ya rayaba con el catastrofismo más absoluto. A expensas de, como decía Jesús, de saber cuáles son las causas que han motivado este apagón tan inmenso, si por entrada masiva de renovables, si porque las nucleares no estaban todas en funcionamiento, si por una parte, si por otra. Yo lo que sí que he hecho en falta es una proyección y un estudio estratégico de algo tan clave como es las energías y el sistema energético de un país. Es decir, tendremos que dilucidar como país, nosotros en primer término y en conjunto con el resto de la Unión Europea por el tema de las conexiones, interconexiones o no conexiones o interconexiones, de cuál es el futuro hacia el que queremos caminar y en función de ello trabajar. Pero creo que habría que hacer una política de Estado con un plan de Estado diseñado por el conjunto, por supuesto, de las fuerzas políticas, de todos los agentes implicados, de todas las energías implicadas, para diseñar cuál es la apuesta energética que queremos hacer en este país de aquí a, no sé, a los próximos 30, 40, 50 años, porque siempre que ocurre igual pasa lo mismo, es decir, nos acordamos de una situación preocupante cuando se da, nos pasa lo mismo cada X tiempo con los recursos hídricos, con el ciclo del agua, cuando hay sequía nos acordamos de que sería necesario hacer una política hidrológica a largo plazo con el conjunto de las comunidades autónomas y con el conjunto de los agentes, y no terminamos de tener una política hídrica de Estado a largo plazo con el conjunto de las comunidades autónomas, de los agentes sociales, y independientemente del acento que cada gobierno legítimamente pueda poner cuando está en el gobierno. Por lo tanto, yo apostaría por una política de Estado con un plan estratégico visto a 20, 30 años una vez definidos los objetivos, porque si no tienes los objetivos de cómo quieres producir la energía, cómo vas a hacer lo que haya que hacer. Si apuestas más por las renovables y por las energías limpias, pues habrá que mejorar, incrementar los depósitos de almacenamiento, las canalizaciones que a lo mejor no están diseñadas para una producción de unas nuevas energías como ya estaban.
Y, por supuesto, habrá que ver si dependemos del gas, cómo se genera el gas, de dónde nos viene el gas, en las situaciones en las que ahora mismo estamos comprando el gas, a quien estamos comprando. Por lo tanto, apuesta firme por políticas de Estado a largo plazo en materia energética y en materia de políticas del agua, que de ahí viene también pues parte de nuestra energía, en concreto la energía hidráulica. Esas serían mis dos pinceladas en un principio para esta primera intervención. Pues me la ha puesto difícil, Jesús, hoy para discutir con él, a ver si soy capaz. Yo creo que... No sé quién lo dijo, lo estaba pensando, pero la verdad es que no sé quién lo dijo. Lo de aquello de ¿quieres saber cuál es el problema? Sigue el dinero, que si sigues el camino del dinero, lo mismo encuentras de verdad dónde está la raíz del problema. Y como bien apuntaba Jesús, bueno, pues evidentemente el oligopolio eléctrico que tenemos en nuestro país controla todas las energías. Básicamente controla todas las energías, con lo cual es evidente que saber a quién le beneficia que la red eléctrica, por no entrar todavía en el tema político, no hubiera hecho sus deberes, es decir, no ha hecho los deberes y las inversiones que se necesitan para que esas conexiones, estos días, como pasaba con los volcanes y como pasó con la pandemia, todo el mundo empecemos ya, sabemos de todo y ya hablamos de estabilizadores. Yo no tengo ni idea de lo que es, a lo mejor Eloy, que sabe más de estas cosas que yo, lo mismo no lo puede explicar, pero hoy que todo el mundo volvemos a hablar de estabilizadores y de estas cosas, lo que está claro es que el Estado español, a través del monopolio que tiene Red Eléctrica, no ha hecho las inversiones que debía en el sistema eléctrico español. Eso es una evidencia y eso ha quedado demostrado el otro día. No hace falta que haga muchos estudios el gobierno de España ni que saque muchos miles de datos, porque eso ha quedado demostrado, porque es una cosa que ya se venía hablando de antes, o sea, tampoco es una novedad. Lo que pasa que, bueno, pues ahora se ha convertido en noticia porque el otro día se nos fue la luz, sencillamente. ¿A quién le interesaba que ese apagón existiera? Yo creo, sigo diciendo que hay que ver quién va el dinero. Primero, está claro que cuando España está camino de convertirse, o lleva mucho tiempo en convertirse, en uno de los mayores exportadores de energía de Europa, de una potencia pueda convertirse, pues evidentemente ahí había un negocio y detrás de ese negocio había mucha gente interesada. Esas conexiones no se han mejorado, no se han hecho porque hay que, yo creo, retrocedernos un poquito y hay que hablar de que, y sobre todo para que no volvamos a repetirlo, hace no tanto, cuando hubo un cambio de gobierno igual, se fue el señor Zapatero y llegó el señor Rajoy, salió aquello del impuesto al sol. Se dijo que había habido un fraude con la energía solar, que la energía solar no valía, que la energía fotovoltaica no podía producir energía, que con eso, bueno, básicamente nos dijeron que era un fraude. Cuando se puso un impuesto al sol y se hizo retroceder a España, siendo una potencia, muchos años atrás, cuando el propio Barack Obama en Estados Unidos nos estaba copiando el sistema. La cuestión es que no se quiso invertir en esa red eléctrica y se echó para atrás. Cuando se dieron cuenta de que sí, de que había negocio y de que la energía se podía democratizar y llegar a todos los hogares de una manera relativamente sencilla económicamente, no se ha invertido, desde mi punto de vista, en la red eléctrica, porque si todo el mundo tenía acceso a los puntos eléctricos, todo el mundo se podía poner paneles solares en su casa, o alguno de los otros sistemas que hay, pero sobre todo el tema de los paneles solares, y la gente se podía independizar y salirse del sistema. Lo que el apagón nos ha demostrado es que ha habido gente que están fuera del sistema, son casos muy puntuales, residuales, y que han tenido luz el otro día porque tienen en su casa paneles solares y baterías y no han necesitado el sistema eléctrico y no han tenido que participar de ese mercado. ¿Qué pasa? Que si tú invertías previamente, que era lo lógico, como bien explicaba Sandra, con un plan estatal, si hubieras invertido en las redes, todo el mundo hubiera podido entrar en el negocio de la energía solar y de energía eólica, que han sido los dos grandes negocios que se han producido este año. Si no se invierte, ¿quiénes son los que han podido invertir en esos grandes campos de placas solares que existen? Que los hemos visto en Extremadura, pues este fin de semana los que hemos estado por ahí, o en Andalucía, que son dos comunidades autónomas que exportan energía a mansalva. Las grandes compañías, los que han podido invertir en esos campos inmensos de placas fotovoltaicas. Claro, eso ha producido, casualmente de esa zona viene el famoso fallo, eso ha producido que ellos ya controlen el mercado. Pero ahora sí les interesa de que Red Eléctrica o que el Estado invierta en eso. Entonces llegamos a la cuestión que decía al principio, al dinero. ¿Quién va a pagar esas inversiones? ¿De dónde va a salir el dinero para pagar
esas inversiones que hay que hacer, porque es evidente que hay que hacerlas y que ahora, después de un apagón, cualquier gobierno se niega a hacer las inversiones, claro, porque te puede costar la presidencia del gobierno en este caso o el gobierno. Entonces, claro, esa es la gran disputa. ¿Quién va a pagar esas inversiones? ¿La va a pagar el dinero del Estado o lo van a pagar el oligopolio eléctrico con esos 10.000 millones que cada año obtienen de beneficios? No nos olvidemos que no hace tanto se ha votado el famoso impuesto a las energéticas, donde, por el voto de Junts, pues no salió el famoso impuesto de las energéticas. Ese socio que tiene Pedro Sánchez, que se llama Puigdemont, se lo echó para atrás, y creo que aquí lo llegamos a comentar en su día, a base del chantaje de no colocar en Tarragona una serie de inversiones a través de Repsol, si no recuerdo mal. Entonces, claro, toda esto está relacionado. Entonces, ¿quién va a pagar las inversiones en la red eléctrica? Pues ahí nos tiene que demostrar este gobierno que tiene la capacidad para que quien tiene que pagar esas inversiones es quien se va a beneficiar de ellos. ¿Y quién se va a beneficiar de ellos? El oligopolio eléctrico. Por esos 10.000 millones es tan fácil como volver a poner el impuesto a las energéticas para que paguen ellos, porque lo que se está discutiendo es eso. Ha dado un dato Jesús que es muy importante, y es los residuos radiactivos y la tasa famosa Enresa, que es la que hay que pagar ahora para tener las centrales nucleares. Claro que no les interesa, porque además las centrales nucleares españolas son antiguas, muy antiguas. Eso sería para otro debate y para otro análisis que no toca ahora, de por qué nos han renovado, por el riesgo que tienen. Y cuando siempre nos comparamos con Francia, hay centrales nucleares que tienen 50 años y hay centrales nucleares que tienen 10 y son modernas. Entonces, cuando hablamos de centrales nucleares hay que ser serios y hay que saber también de lo que estamos hablando. Pero que no es que para España no son necesarias. Y acabo con esto. España hace 3 años se benefició de no tener conexiones con Europa. Eso que ahora se demoniza porque han dicho, hombre, por favor. La excepción ibérica. Claro, el timo ibérico que definió el Partido Popular. El timo ibérico consiguió que en España, en la peor de la crisis del gas con Ucrania, España no sufriera la inflación que ha tenido el resto de Europa. Gracias a no tener esas hiperconexiones. Estos días hemos tenido que aguantar que España vendía energía a Marruecos, cuando se lo quitaron, el típico gesto xenófobo de la ultraderecha. Hombre, España tiene que tener esas conexiones, que si no existen son porque Francia nunca las ha querido con el resto de Europa, y es porque nosotros podemos exportar energía mucho más barata a Francia que la que Francia nos puede exportar a nosotros con sus centrales nucleares. José Luis, los datos del precio de la energía están ahí, de ayer. Podemos dar los que había ayer en el mercado europeo. Y el español era el más barato de todos los grandes países, incluidos los medianos, y grandes, el más barato, pero alguno como la mitad y en otro 2 veces menos. Claro, pero cuando en los informativos ves España no ha cumplido con las apuestas que hacía la Unión Europea de conexiones con el resto de Europa, hay que acabar de decir la frase, es decir, porque Francia no ha querido. No ha querido. O sea, no porque España no quiera seguir exportándole energía a eso. Y España podría tener un desarrollo energético mayor. Y acabo, el último punto, los famosos centros de datos que se están poniendo en todos los sitios, especialmente en Aragón, con el consumo de energía que tiene eso para las grandes multinacionales. Esa gente no viene a España porque tengamos el peor sistema eléctrico del mundo, es porque por el valor de la energía. Tenemos la energía más barata del mundo. Es cierto, insisto, que hay que invertir en eso, y esto es una responsabilidad del gobierno, como bien ha dicho Jesús. Y el debate aquí no es si son nucleares sí o nucleares no, o si el timo ibérico existe o no existe, o de quién es la culpa de esto. La cuestión es quién va a pagar las inversiones que son necesarias en la red eléctrica española. Y esa la tiene que pagar el oligopolio eléctrico. Y si no lo paga el oligopolio eléctrico, será responsabilidad del gobierno, porque el gobierno se lo tiene que cobrar. Se lo tiene que cobrar a empresas, ¿qué es eso?, que están en 10.000 millones de beneficios anuales. Pues me lo ponen más difícil todavía. La verdad es que sí hay varias cuestiones que a mí sí me gustaría, pues a lo mejor que nos diera tiempo a hablar, pero no vamos a tener demasiado. Pero la primera es cierto, somos una isla eléctrica en Europa. Y es un tema muy importante. Cuando surge el día 28 el apagón de golpe a las 12:30, resulta que el país está produciendo aproximadamente pues unos 40 teravatios, en este caso 40.000 gigavatios, para surtir a las empresas y al mercado particular. Pero la capacidad que tiene España de producción es aproximadamente unos 110 o 110.000, si hablamos de gigavatios. 110 contra 40. Se viene abajo por determinadas razones que seguro que se van a aclarar en breve por parte de la gente que está en este asunto, pero la cuestión de fondo es, en primer lugar, claro que somos una isla energética, claro que no nos permite Francia que exportemos a bajo precio.
porque hemos encontrado que hay veces que la energía vale 0 euros. Y poniéndolo en una fórmula más normal, no, negativo, los precios, negativo incluso, porque hay un exceso de producción y hay que frenar. Hay varias cosas que son curiosas. En el momento en el cual se da la situación de pérdida y de no encontrar, de que se pierde no sé cuántos gigavatios, 15 me parece que son, y no se encuentran por ningún lado esos segundos, resulta que curiosamente, gran parte de la energía eólica estaba parada, se estaba produciendo, porque de lo que se producía en ese momento, el 100% de energía que se producía, un 11% era a través de la energía eólica, que puede producir 2 o 3 veces más. Resulta que y la nuclear estaba parada. Y la nuclear también. Claro, pero es que el 59% de esa energía en ese momento se estaba produciendo a través de las fotovoltaicas. Había llegado al 70 en algún momento. Sí, había llegado. A eso me refiero, que es un tema un tanto extraño que se aclarará. Pero lo que sí es cierto es que España, primero, el precio que tiene ese día es de 13 euros. Aproximadamente el precio de la energía. Al día siguiente resulta que baja aproximadamente a 4 o 6 euros y al otro día sube a 31, es decir, tiene unas oscilaciones terribles. No lo sé exactamente las razones y seguro que se han explicado 10.000 veces en los medios, pero lo que sí es cierto es que a lo mejor deberíamos tratar de que fuera todo un poco más rodado, que según dicen, para que vaya más rodado tienen que intervenir ya las grandes energías que se sacan de la hidráulica, de la parte hidráulica y del gas, en este caso, es decir, del combustible fósil que es el gas. Pero lo que estamos hablando es... Eso lo llaman la estabilización, ¿no? Sí, claro, esos serían los elementos estabilizadores del sistema. Pero lo que estamos hablando es que España puede producir energía de formas muy variadas, mientras que en el resto de Europa se está produciendo gran parte de la energía, en Francia las nucleares, que es el mayor productor, pero en el resto estamos hablando de que han funcionado mucho tiempo con el gas que venía de Europa, por ejemplo. Y entonces ellos tienen muchos más problemas. En ese sentido, yo creo que a lo mejor lo que deberíamos intentar ver y gastar o invertir es primero en asegurar que de alguna manera tanto Francia como Marruecos apoyen a Portugal y a España, que son un mercado único en el caso de las energías, para que en caso de que esto se dé, pues se pueda frenar de alguna manera, no se vuelva a repetir, que se puede volver a repetir, según comentan algunos expertos. Y el siguiente tema también sería que elementos como, por ejemplo, los hogares, las empresas que han tenido muchos productores de energía locales, como son hospitales o centros de comercio o empresas, pues lo mismo debería ocurrir en los hogares. Subvencionar que los hogares tengan baterías para que puedan tratar de eludir esta posible situación que se pueda dar en algún momento. Pero también otro tema, y es casi más importante, es que lo que no tiene sentido es que las 30 o 40.000 torres que hay en España, que están dando comunicación a través de las empresas telefónicas, prácticamente a lo mejor solamente hay un 5 o un 7% que tienen baterías que encima van a durar muy poco, 2 horas. Yo creo que esa es una clave importantísima. El día que se fue la luz nos quedamos también apagados a nivel de comunicación. Eso no es permisible. Ahí yo creo que el Estado tiene elementos para meterle mano y además cuanto antes mejor obligar a las torres que están sirviendo mediante un protocolo a que tienen que tener varias horas, 3 o 4 o 6 horas. Por ejemplo, bueno, no sigo porque... No hay más. Que no he tenido el micro. No, sí, vamos, si hay un tema que hemos estado hablando, había un presupuesto hecho para implementar las inversiones, y era de 30.000 millones en 2 fases de 15.000, para implementar estas inversiones en la necesidad, por el aumento afortunado de que tenemos una energía solar y eólica, la primera de Europa, y del mundo en porcentaje, la primera también. Tenemos esa gran fortuna porque tenemos ese sol en España y ese viento. Habría que implementar las redes e implementar el almacenamiento. Hágase, y hágase, como decía José Luis, imponiendo, y que se oponga, poniendo ese impuesto a las eléctricas, que además están aprovechándose también de la inversión en energía solar y de la expectativa, también.
Y esas son las críticas. La parte positiva, eso es verdad, también lo han reconocido en todo el mundo y todos los técnicos, es que fueron capaces los técnicos españoles de revertir la situación, y el tiempo en el que lo consiguieron ha sido alabado por todo el mundo. Ahora, fallar los servicios públicos fundamentales, que no es el momento quizá porque es la hora del programa, pero a mí me gustaría un día, ¿qué es lo que falló? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Y lo primero que falló fue la comunicación, pero la comunicación más elemental. Los coches policías podían haber comunicado. Los policías haber sido informados. Primero, los policías haber sido informados de qué es lo que pasaba. Segundo, implementar una comunicación por ahí. Y puedo seguir con más comunicaciones que se podían haber hecho y no se hicieron. Porque el único problema que tenía la gente era el miedo a lo que venía. Afortunadamente se resolvió con mucha rapidez. Sí, yo creo que ojalá que aprendamos de esta situación, que a partir de ahora se pongan los medios para todo lo que estáis diciendo vosotros, apostando por las energías limpias, por las renovables, con menos, en la medida de lo posible, con menos, aunque sean necesarias lo que tú decías, Eloy, de la estabilización y de depender, todavía por supuesto necesitamos, con el modelo energético que hay, seguir tirando de las nucleares, porque ahora mismo yo creo que quitar las nucleares así no se puede, porque el otro sistema no está previsto todavía para que solo vayamos con las renovables, pero sí quitar nuestra dependencia y que no nos pase como en Alemania, que están dependiendo del gas ruso, tal y como está la situación hoy en día. O sea que espero que podamos aprender de esta situación, que efectivamente conozcamos las causas reales de esto y que pongamos los medios, y bueno, que una vez más no nos echen a las espaldas a los ciudadanos, que sí, que está muy bien lo de que fuimos muy responsables, que todos estuvimos en Madrid. Yo que tuve que salir de Madrid y bueno, me trajeron en coche, gracias a Dios, porque si no, el tren no te podías mover, el metro no te podías mover, y bueno, oye, yo de verdad muchos me quedé... Muchos ciudadanos de Getafe que yo conozco, no a los cientos, conozco unas decenas, vinieron andando desde Madrid hasta Getafe, pero bastantes decenas. Yo eso lo hubiera tenido... Sí, conozco, los conozco personalmente. Yo creo que esa situación en mí me hubiera costado un poquito más. No. Fotos de la gente andando por la carretera Toledo. Sí, la gente con carteles, voy aquí, voy allí. No, pero fíjate, a mí me sorprendió. Digo, no tengo la estadística de tráfico y la iba a haber mirado para haberla traído al programa porque me hubiera gustado. Digo, yo creo que se produjeron menos accidentes o menos golpes ese día que cualquier día normal circulando por Madrid. Porque la gente, y fíjate, os estoy diciendo que el trayecto y lo hicimos pronto, y tardé casi 3 horas en llegar, desde el centro de Madrid hasta aquí, hasta Getafe. Y bueno, la gente iba con una tranquilidad, bien, con respeto, enseguida salió la Policía Municipal y la Policía Nacional, incluso los agentes de movilidad, a tratar de echar una mano con el tráfico. Pero vosotros sabéis que conducir por Madrid, que en un momento todo el mundo te pita, no se ha puesto el semáforo en verde y ya te están pitando porque al cambio... Oye, no pitaba nadie. Nadie metía prisa, nadie metía agobio, la gente respetuosa dejando pasar a todo el mundo por el paso de cebra. O sea que eso es asombroso. Pero una vez más, los ciudadanos hemos cumplido con nuestra parte de la responsabilidad. Pues ahora a cada uno le toca lo suyo. A los gobernantes le tocan diseñar con altura de miras una política de Estado en materia energética, viendo hacia qué objetivos queremos decir, y a las compañías energéticas pues asumir su parte de cota de responsabilidad también en este sistema y tocar que corresponda lo que le toca a cada uno, porque los ciudadanos, más de lo que estamos haciendo ya desde el año 20 para acá, en estos últimos 5 años, vamos, yo creo que más nos pueden seguir pidiendo, porque estamos dando, toda la responsabilidad que no tienen a lo mejor el resto de los agentes en cada uno de los sitios. Un matiz, eso que decías, a lo mejor Francia no quiere, no es el caso de Marruecos, Francia no quiere tener la comunicación mayor de transporte de energía hacia España porque lo que no quiere es nuestra capacidad de venderle al precio que tenemos ahora mismo. Por eso, ese es el motivo por qué no quiere dejarnos incumpliendo la normativa de la Unión Europea. Sí, y a ellos parece que no se les dice nadie que incumple la normativa europea. Es verdad que en este tema, además, no se ha hablado nada, que siempre es el eterno debate, ¿no? Entre izquierda y derecha, si queréis llamarlo de esa manera, ¿no? En que no ha salido nadie de la derecha pidiendo la liberalización.
del proceso de venta de energía, ni de que, bueno, pues que no se regule, ¿no? Esto que siempre sale la derecha y la ultraderecha, que no se regule. No salen diciéndolo porque a los que les interesa que se regule es al oligopolio eléctrico. Es decir, si es que si el proceso energético se hubiera liberado, y ha habido estos días artículos en este sentido, de gente que viene trabajando sobre todo en Cataluña, de cómo tanto administraciones, en este caso que hablamos, autonómicas o municipales, podían intervenir en el mercado eléctrico como pasa en el resto de Europa, donde son parte activa de la generación de energía, podríamos tener en muchos municipios, en muchas ciudades de nuestro país, bueno, pues empresas energéticas públicas que podían generar su propia luz. Es que eso existe en toda Europa, no es una cosa, pero de ese tema es mejor no hablar, porque claro, se acaba con el negocio del oligopolio eléctrico. Hemos dicho antes que ha habido pequeños pueblos en León que sí tienen eso. Claro, pero aquí estamos hablando de grandes ciudades de Europa que tienen sus empresas energéticas, o por lo menos que participan con comunidades autónomas en empresas que se dedican a esta generación para que haya una parte pública. Pero que es curioso que normalmente en el debate público siempre existe esa doble vertiente, y en este caso no habréis oído hablar de ello. Acabo ya con, evidentemente, venimos hablando en los últimos meses, cuánto no hemos hablado de economía y de aranceles y de cómo competir nuestras empresas con otras empresas, y la energía siempre ha sido un factor fundamental, desde la crisis del petróleo del 73, podemos hablar, hablaba antes Sandra del tema de Alemania, que es el mayor problema que tiene Alemania, ha sido que ha vivido de una energía barata pero dependiente de Rusia, y ahora ¿qué está haciendo Alemania? Poniendo paneles solares. ¿Qué está haciendo China? Poniendo paneles solares. Es que lo que no puedo... China no está poniendo centrales nucleares, está poniendo paneles solares. Y acabo con esto, haciendo centrales hidráulicas, haciendo pantanos gigantes, porque el tamaño de China no es comparable evidentemente nunca al nuestro, centrales hidráulicas que gestiona el propio Estado chino para tener energía barata para sus empresas, y aquí se están acabando las concesiones administrativas que se dieron hace muchos años, y que puede ser el momento también de que Red Eléctrica Española no dé esas concesiones a ninguna empresa y se quede con esa energía hidráulica para controlarla también desde el Estado, para evitar estos problemas. Ya verás como declaraciones que hacen algunos señores, aunque tengan beneficios en todos los sitios, las dejan de hacer. En Getafe no se notó tanto lo de los teléfonos, porque cada día tenemos ese problema. 20.000 ciudadanos, no se notó tanto, era lo habitual, para 20.000 ciudadanos. El Getafe, ya si metemos todo en la cuña, en Getafe solo falta una radio pública municipal para que se hubiera podido informar a los vecinos. Por supuesto. Y rescatar esa que tiene el presidente del Atlético de Madrid. Bueno, pues muchas gracias por las aportaciones. Yo creo que es un tema muy interesante y lo mismo que pasa con el fútbol, lo que pasa con la política, nos estamos haciendo súper expertos en diversos asuntos. Hoy nos ha tocado, esta semana pasada, hacernos expertos en electricidad y en eléctricas, pero no a nivel de usuario normal, no, al nivel más alto. Bueno, pues enhorabuena. Horas nos hemos dedicado a leer y a escuchar. Nuestras horas nos ha llevado. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Gracias.